Entonces, decíamos, la corriente es la variación de la carga entre el tiempo. Entonces, el elemento de variación de corriente lo vamos a escribir como variación de carga entre tiempo. La variación de la carga la escribimos como la carga por el número de partículas, y esto B de T es la distancia. El carácter vectorial N lo adquiere por el área que van a cruzar las partículas. Entonces hago el producto escalar entre velocidad por el vector normal por el elemento de tiempo. Eso es X, ¿sí? Eso sería X. Ahora, vean la figura anterior. En la foto anterior, mi pregunta sería, bueno, para este cubo que tengo acá pintado, ¿cuál es su volumen? ¿Cuál es el volumen de este cubo? Todas las partículas que estén contenidos en este volumen van a poder cruzar. ¿Cuál es el volumen? ¿Quién me dice cuál es el volumen? X por A. El volumen, mande X por A, muy bien, por el área, pero la X, dijimos, es velocidad por tiempo. ¿Sí? Y normalmente la velocidad es un vector. Entonces es acá donde necesita el carácter, el producto escalar entre la velocidad y el diferencial de área. Y si acá pongo diferencial de área, acá pongo diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad es vectorial y el elemento de área es vectorial. Entonces el elemento de área, su vector, lo estoy poniendo como velocidad punto n de A por delta de T. ¿Estamos de acuerdo? Y ese sería mi elemento de volumen. Entonces, si quieren anotar esta ecuación, la anotan abajo del dibujo. Yo no la anoté abajo porque yo no tenía espacio. Anótenla abajo del dibujo. Puedo anotar acá, a lo mejor para ser más ordenado, lo puedo poner acá. Entonces, así, el volumen del cubo, pues de ese cubo, de esa caja, sabemos que el volumen es igual, le voy a poner vol para que no parezca velocidad, es igual a la distancia a X por A. En lugar de X pusimos velocidad por delta de tiempo por A. Entonces pusimos velocidad punto, me voy a fijar en un elemento de volumen, va a estar dada como velocidad, un diferencial de área delta de T. ¿Sí? Y el carácter vectorial del área se lo pongo al vector normal. Si me hicieran favor de anotarlo. ¿Sí? Entonces ahorita lo que vamos a escribir es el elemento de volumen. Voy a borrar de este lado. Ustedes me dicen, cuando puedo avanzar. ¿Sí? Chicos.
Sí, profesora, ya puede continuar. Perfecto, entonces me voy a pasar. Sí, ya voy a me voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, el volumen es velocidad, es velocidad, producto escalar con el normal, el elemento de área por el elemento de tiempo. Entonces, me paso a la siguiente foto y entonces es la velocidad por la normal, por el elemento de área, por el elemento de tiempo. Todo esto es volumen. Si esto que está acá es el volumen de la caja. Entonces, esto me está contando cuántas partículas contenidas en ese elemento de volumen pueden alcanzar a cruzar esa pared de tamaño A. Esto es el volumen. ¿Están de acuerdo? Entonces, la corriente me queda la carga por el número de partículas por la densidad de volumen. ¿De qué teníamos? Decíamos la corriente está dada como la variación de carga por unidad de tiempo. Esto entonces me daría que la corriente sería la derivada con respecto de tiempo y en lugar de carga pusimos ρ de B. ¿Sí? Esta integral es una integral de volumen. ¿Sí? Ahora, la densidad es el número de partículas cargadas por unidad de volumen, Entonces, esta ρ es el número de partículas cargadas, o sea, la carga, esta es la carga entre el volumen. Entonces, yo tendría acá el volumen, si esta N, vean, decíamos la J, habíamos dicho la J es el número de partículas cargadas por su carga, por su velocidad, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho, por su velocidad. Entonces, este número de partículas sería el número de partículas por unidad de volumen. Vean, este número de partículas estaría dado como el número de partículas cargadas sobre volumen por la QI por BI. Entonces, si esto me da el número de partículas cargadas por unidad de volumen, esto es la densidad de partículas. Si yo multiplico este término por el volumen, estos dos volúmenes en principio se cancelarían, pero acá lo que me daría sería el número de partículas. Entonces yo tendría la carga por el número de partículas por el volumen, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, este volumen es el que acabamos de escribir, que es velocidad por el número de partículas por delta de tiempo por delta de área. Entonces, la corriente, acá lo tengo, se escribe como el número de partículas por la carga, por la velocidad, producto escalar con la normal por el área. ¿Sí? Este término decimos que tengo acá se refiere al volumen. Entonces vean que en el numerador y en el denominador me queda delta de T. Se cancelan. Entonces la corriente me queda directamente la carga por el número de partículas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Posiblemente acá lo que yo estoy acá cometiendo es un abuso en la notación. A lo mejor para que fuera más claro, esta N que me dice el número de partículas por unidad de volumen, yo tendría que representarla como N minúscula. Como N minúscula. Entonces, el N minúscula sería el número de partículas por unidad de volumen. N sería el número de partículas sobre volumen. Entonces, cuando tengo acá volumen entre volumen, lo que me queda es el número de partículas por la carga por su velocidad. ¿Sí? Y entonces acá me quedaría número de partículas por la carga por la velocidad. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Donde esta N fuera la densidad de partículas. Este es equivalente a la densidad de masa. La densidad de masa es masa entre volumen. O la densidad de carga, le ponemos carga entre volumen. Cuando tengo número de partículas, hablo de la densidad de partículas, es el número de partículas entre el volumen. ¿Sí? Entonces, sea N la densidad de partículas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la variación de la corriente está dada como el número de partículas por la carga por el volumen, por la velocidad, producto escalar con la normal, acá está, por diferencial de área. ¿Están de acuerdo? Acá ya se canceló la contribución temporal. ¿Sí lo ven? Ahora, puede ser que en este sistema tengamos partículas, por ejemplo, que sean electrones, o que sean partículas de sodio, o que sean partículas de cloro, o que sean potasio, no sé, de algún otro tipo. Si no todas son iguales. Entonces, para cada clase de partículas, para distinguirlas, vamos a poner un índice, ¿sí? Esta parte ya la notaron, ustedes me dicen. Ustedes me dicen. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta expresión? Lo que vemos es que tenemos el número de partículas. La N mayúscula sería el número de partículas. El número de partículas por la carga, por la velocidad, creo que acá lo había puesto N, acá, esta sería N minúscula. N minúscula sería el número de partículas entre volumen, N mayúscula es el número de partículas cargadas con carga Q. Ajá, entonces, la N mayúscula es el número de partículas con carga. Entonces, observen, estoy diciendo,
el número de partículas con carga, por la velocidad, eso me da lo que habíamos definido como J en la foto anterior. Esa es la densidad de corriente. La densidad de corriente la estoy multiplicando en producto escalar con el normal por el área. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo de esta expresión, obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos que la variación así, ¿sí? Obtendríamos lo siguiente, esto lo voy a separar. Obtendríamos lo siguiente, que la variación de la corriente estaría dada como la densidad de corriente, producto escalar N de A. Entonces, la densidad de corriente, todo esto que está acá en este paréntesis que estoy pintando en color verde, formaría la densidad de corriente. El número de partículas cargadas por la carga por la velocidad. Eso es la J. Sería J producto escalar con el normal por diferencial de área. Aquí está con el normal por diferencial del área. Entonces el carácter vectorial del normal se lo pego al área. Y hago este producto escalar. Entonces acá me aparece otra definición para la corriente eléctrica. Si yo integro esta expresión, me daría la integral de D de la corriente sería igual a la integral de J punto de A. Como estoy integrando en el área, acá le voy a poner subíndice A para que no me haga yo bolas con la integral, para saber si es de línea, de volumen o de área. Le pongo A para que sepa yo que es de área. ¿Sí? Muy bien. Y cuando integro del lado izquierdo, esto me da la corriente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la corriente es igual a la integral de J punto de A. ¿Estamos de acuerdo? Sobre una cierta área o sobre una cierta superficie. Le puedo poner de A o de S, cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, con esto, cuando yo calculo cuántas partículas cargadas pueden cruzar esa área, estoy calculando otra definición de la corriente eléctrica. Esta es su otra definición. ¿Sí quedó claro? Acá está todavía la corriente eléctrica, habíamos dicho, la corriente eléctrica, lo que teníamos es que acá lo voy a poner, la corriente eléctrica es la variación de carga por unidad de tiempo. ¿Sí? Esa es una manera de definirla. Otra manera de definirla es así, a través de esta superficie. Ahora vean que esta integral no es de superficie cerrada. ¿Por qué? Porque es la tapa de esa caja. ¿Estamos de acuerdo? Esta superficie no es cerrada, es el área de la caja, esta caja, la que acabo de dibujar. Es el área de la caja o el área de la sección eficaz de este tubo. Entonces, el área esta de la que estoy hablando no es cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Esta área está en 2 dimensiones. Es esta tapa. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, esta es otra manera de definir la corriente eléctrica. Ahorita la escribimos, pero es esta otra. La corriente eléctrica o la puedes escribir como la variación de carga entre tiempo o la puedes escribir como esta definición. La J.ds. ¿Qué es J? J es el número de partículas cargadas por su carga, por su velocidad. ¿Sí? Esas partículas van a atravesar un área. ¿Cuántas partículas la atraviesan? Aquellas que estén contenidas en ese volumen, dentro de ese volumen. ¿Sí?
Entonces, observen, la densidad de corriente es vectorial porque hereda el carácter vectorial de la velocidad de las partículas que atraviesan una cierta área. La densidad de corriente es vectorial, la corriente no es vectorial, la corriente es una escalar, la corriente eléctrica. ¿Sí? Ustedes lo anotan y me dicen cuándo puedo continuar. ¿Dudas? Chicos, esta es toda la diapositiva para que no se confunda. Esta es toda la diapositiva. Puedan anotar. Voy a parar un segundito la grabación. Ustedes me dicen cuándo podemos avanzar. Por ejemplo, cuando vieron gas ideal, también hicieron un cálculo así. Bueno, no sé, pero